Buenos días, son las 8:30, domingo 25. Estamos en Hondarribia. Empieza el caminito hacia el camping. Teníamos la duda de coger taxi o autobús, pero sería contraindicado. Luego hacer 800 kilómetros e ir al camping, que son 4 kilómetros. Y coger un taxi. Así aprovechamos a ver qué hay para desayunar. Pues sí, mira, anda. Ahora mismo la bahía de Chingudi. Aquí tenemos el río Bidasoa y lo que se ve al fondo de Francia. Y esto es España, el País Vasco. Es la última vez hasta de aquí 34 días que vamos a tocar el mar. Sí. ¿Dónde va, polluelo? ¿No quieres explicar lo que te ha pasado? Spoiler. Casi no podemos venir porque Ricky ha decidido hacer el Superman. Pero luego lo vamos a grabar más gráfico. Vale. La playita de Hondarribia. A primera hora, jugando un partido de fútbol, Muy chula. Oye, pues está el partido interesante. ¿Sí? Que huele a reflex desde aquí. Muy bonita, la playa. ¡Ojo! Camping Faro de Iker. Ya estamos aquí. Hay que ir a 30, ¿eh? O sea, que no hay que ir más rápido de 30, ¿vale? Y encontramos aquí, ¡pam!, el Faro de Iker. Con muchas ganas de verlo de cerca y de retomar mañana la ruta, ¿no? Sí, primer destino. A ver, ¿qué te parece esta zona? Bien, porque nos han dicho que acaban de quitar la tienda y está cerquita. Ah, mira, sí, se ve. Buena pista, ¿eh? Venga, pues vamos a plantarla aquí, ¿va? Ah, vaya. Acabamos de salir de ver el horario del súper, que es bastante amplio, la verdad. Lo que nos ha sorprendido es que tanto el súper como el restaurante hay que pagar en efectivo. Pero el camping nos ha costado 29,40 los dos una noche. Y se ha podido pagar con tarjeta. O sea Sí, sí, en la puerta sí. Hay dos restaurantes, al otro no hemos ido, que es entrando a la izquierda. Sí, allí. Ahí. Ahora vamos a ir a ver el faro un ratito. La primera de muchas marcas que nos encontraremos a lo largo de este mes. Y ahí tenemos nuestro punto de salida. Nos ha emocionado al verlo, la verdad, cuando veníamos por ahí por la carretera, caminando. Y lo hemos visto, ha sido muy guay. Y nada, vamos a chafardear el punto este que hay de kilómetro cero de GR11, que creemos que está por aquí al lado. Y justo en este punto iniciará nuestra ruta mañana. Iremos dirección al faro y ya dirección a Irún, siguiendo las marcas de GR11. Intentaremos madrugar para no pillar sol y ahora vamos a hacer el contacto con el agua, porque el agua no la veremos hasta aquí más de un mes.
Así que vamos a tocarlo bien de cerca. Bueno, cumpliendo con la promesa de tocar el mar Cantábrico, aquí en la cala de los frailes, vamos a pegar un mini remojón y volvemos al camping, que hay que vaciar el supermercado. Pues nada, aquí estamos remojándonos un poco, unos más que otros. Cumpliendo con la promesa de tocar el mar Cantábrico y luego el Mediterráneo. Ahora pido que pongan agua más caliente. Ojo que tenemos a Chris que se anima. ¡Hola, hola! Yo estaba animada, lo que pasa es que no quería mojar la ropa. Pero si tiene 30 días para que se seque. Métete, mira qué bonito es. Pues justo al lado del camping había una bajada de tierra. No nos ha convencido bajarla en chanclas con el guiris. Y hemos decidido caminar un poquito hasta que hemos encontrado la cala de los frailes. Que se moje, que se moje. Ahora sí, ahora ya empieza a contar. ¿No has explicado qué te ha pasado esta mañana? Ahora resulta que hay que facturarse las maletas uno mismo en las máquinas. Las 5 de la mañana eran, ¿no? No sé qué hora era. Sí, las 5 de la mañana. He picado mi máquina, me he sacado mi etiqueta, le he puesto mi mochila. Me he despistado un segundo, entonces yo me he cortado el pelo, como habréis visto, y me he quitado la barba para aguantar toda la ruta. Entonces iba sin gorra, porque son las 5 de la mañana, digo, ¿dónde voy con una gorra? Y la llevaba en el bolsillo, digo, se me va a caer. En el bolsillo se me va a caer. Digo, la voy a atar en la mochila. Cuando me he dado media vuelta, la mochila empieza a tirar en la cinta. Y yo he visto que no llevaba la gorra en el bolsillo y la he visto sobrepuesta en la mochila y me he tirado en plancha en la cinta encima de la mochila y empecé a tirar de la gorra y a saco y no salía. Digo, eso es que la he agarrado y no me acuerdo. Total, que cuando hemos llegado a Hondarribia estábamos con la duda de si hay gorra o no había gorra y resulta que se había quedado sobrepuesta en la cincha así. He aguantado todo el camino así. Ha sido un milagro, la verdad. Pero claro, imagina la situación, todo eso lleno de gente y me he tirado en plancha la cinta y ha tirado conmigo la cinta para adentro. O sea, 2 metros más y me mete donde las maletas. Casi me lo facturan. O sea, minuto 1 sin hacer ruta, ya casi pierdo la gorra. A todo esto había un montón de gente y nadie se ha dado cuenta. Solo me estaba riendo yo. Estaba todo el mundo colapsado con la facturación. Sí. Pero bueno, ahora lo que importa es que vamos al camping a cenar. Primer día en el Faro de Ige. Hemos pasado el día en el camping, en la playa, como marca la tradición, bañándonos en el mar Cantábrico. Sí. Nada, estirando un poco. Tú te lo has pensado un poco, ¿eh? No, es que no me quería mojar la ropa. Me daba mucho paro. Meterme sí, hacía calor y además el agua estaba muy buena. Pero me daba paro por la ropa. Pero nada, no ha sido tan dramático. No. Y nada, eso, hemos estirado un poco, hemos comprado la cena y un poco para desayunar mañana, que saldremos temprano. Mañana la previsión es de un buen clima, pero eso, es tan bueno que vamos a salir temprano para no pillar tanto sol. Ya hemos cenado, estamos despidiendo el sol. Qué bonito. Porque mañana ya amanece el día que empezamos la ruta. Así que toca descansar y que toca madrugar. Buenas noches. Buenas noches. Vamos.